Bueno chicos, hoy vamos a hacer la tercera parte de las tutorías virtuales con insuficiencia respiratoria. Este es un tema en realidad breve, hay que saber muy bien las definiciones, muy bien cómo se aplica y el abordaje, el enfoque en la insuficiencia respiratoria, más allá de conocer todas sus posibles causas. Eh, para comenzar, la insuficiencia respiratoria se define como la disfunción del sistema respiratorio evidenciada a través de un patrón gasométrico consistente en una hipoxemia con una presión arterial de oxígeno menor de 60 o una hipercapnia mayor de 55. Si tengo la primera, denomino que la insuficiencia respiratoria es de tipo 1 hipoxémica, y si tengo la segunda, hablo de hipercápnica. Si se cumplen las anteriores dos condiciones, se habla de mixta. Ya que estos son valores a nivel del mar, hay que acoplarlos a nuestra altitud. Si nosotros buscamos los parámetros para hablar de insuficiencia respiratoria en Bogotá, hablaríamos de una presión arterial de oxígeno menor de 45, una presión de CO2 mayor de 40 y un tipo 3 pues con las anteriores dos. Ahora bien, la insuficiencia respiratoria se puede subclasificar dependiendo de su cronicidad en aguda y crónica. Esto no se hace de una manera clínica en días, sino que se hace de una manera de buscar métodos de compensación sistémica. Así pues, yo hablo de que una insuficiencia respiratoria es crónica, hipoxémica, cuando encuentro poliglobulia asociada. Recordemos que poliglobulia se define como una hemoglobina mayor de 18 en hombres y 16 en mujeres. Esto es un esfuerzo del cuerpo por tener un transportador más abundante para poder llevar el poco oxígeno que hay. En los trastornos hipercápnicos, en la insuficiencia respiratoria hipercápnica, yo hablo de que es aguda cuando en el cuerpo no ha tenido el tiempo para hacer la compensación renal adecuada. Recordemos que esta compensación renal se habla de una unidad aumentada de bicarbonato por cada 10 unidades que aumenta el CO2 en trastornos agudos y en trastornos de más de 72 horas de 4 unidades por cada 10 que sube el CO2. Si lo que acabamos de decir no está presente, hablamos de una insuficiencia respiratoria hipercápnica aguda, y si llega a estar presente, hablamos de un trastorno crónico. Ahora bien, la presentación clínica de la insuficiencia respiratoria es variable, tanto en grados de severidad como en síntomas asociados. Sin embargo, el síntoma cardinal de la insuficiencia respiratoria es la disnea. Esta aquí que mostramos es la definición del 2007 del consenso de la ATS, que nos muestra que la disnea se define básicamente como un síntoma referido por el paciente, no como un signo. ¿Listo? Y al ser un síntoma, no es algo que uno pueda ver semiológicamente, no es algo que uno tiene que preguntar y que lo describan con sus cualidades asociadas. Recordemos adicionalmente que la disnea de por sí sola o su severidad no indica el diagnóstico y no ayuda semiológicamente básicamente a nada. Uno tiene que ver de qué se asocia. Así pues, si yo tengo un paciente con una disnea aguda asociado a dolor pleurítico, con hemoptisis, yo probablemente dirijo mi diferencial un poco más hacia un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, si yo tengo una disnea asociada a los signos semiológicos vistos aquí, en extremidades inferiores, hepatomegalia, incrustación yugular, probablemente estoy pensando más en una insuficiencia cardíaca congestiva. Causas de insuficiencia respiratoria, miles. Esta es una manera de clasificarlas para intentar abordarlas de una manera más sencilla, y es pensando en todo lo que yo necesito que ocurra para que el oxígeno que está en el ambiente llegue a los tejidos. Lo primero que tiene que haber es precisamente un buen ambiente. Entonces, cosas que afectan el ambiente es aumento de la concentración de CO2 en casos de incendio, disminución del oxígeno en la enfermedad de las alturas, alteraciones del impulso nervioso que permite iniciar el estímulo respiratorio. Entonces ahí están los síndromes de hipoventilación central, aquí está la famosa maldición de Ondina, una respiración de Cheyne-Stokes vista en falla cardíaca, parálisis del nervio fénico que puede ser por ejemplo causados por tumores compresivos o cardiomegalias, en este último caso se llama el síndrome de Ordner. Vemos patologías también desmielinizantes. Me disculpo, no es el síndrome de Horner. El síndrome de Horner es con parálisis del anillo recurrente. Parálisis del frénico simplemente es por tumores o por cardiomegalia. Desmielinizantes como Guillain-Barré, en casos severos, Lambert-Eaton y Myasthenia gravis, que son como hermanos. Que afectan la musculatura de la caja torácica. Encontramos varios: síndrome de Pickwick, escoliosis, miopatías, tórax inestable, todo básicamente lo que no me permita tener como un buen sistema para poder
tener una buena mecánica ventilatoria, lo que afecte la vía respiratoria superior por objetos extraños, por epiglotitis, recordemos aquí el Haemophilus influenza, malaringio, parálisis de cuerdas vocales, etc. La vía aérea inferior, esto es de los más comunes en realidad. Aquí tenemos el más común de todos, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, bronquiectasis, bronquiolitis. Listo, si seguimos bajando encontramos el alvéolo, ahí está básicamente todo lo que lo comprima, hablamos de telectasias, o todo lo que lo llene, ya sea pus, ya sea sangre, ya sea proteínas, células mismas, exudado inflamatorio o agua. Si vamos un poco más allá, lo siguiente que tiene que pasar para que el oxígeno siga su recorrido es que pase por un buen intersticio. Las enfermedades intersticiales en este momento se denominan EPID o enfermedades pulmonares intersticiales difusas y hay más de 200. Si seguimos más allá está la circulación pulmonar, el clásico ejemplo del TEP, sin embargo hay otros como hipertensión pulmonar, estados de shock también llevan, vasculitis de pequeño vaso, shunts de derecha a izquierda, hay varios. En patologías que afecten la sangre y el corazón, anemia, intoxicación por CO2, etc. Y el metabolismo, que estos en realidad no suelen ser tan frecuentes como causa de insuficiencia respiratoria, sino más como una mala utilización del oxígeno periférico. En general no son tan frecuentes. Ahora bien, esto es tremendamente importante. Todo lo que vemos en esta tabla se puede clasificar en 5 mecanismos de hipoxemia. ¿Listo? Esto es una pregunta que suele pasar en exámenes de residencia como el MIR. Y es que uno intenta clasificar estas causas, uno le da un cuadro clínico compatible con alguna de estas y uno tiene que clasificarlas en una de estas 5 causas de hipoxemia. Son todas las causas de hipoxemia que existen y se clasifican en uno, una baja presión inspirada de oxígeno. Eso básicamente afecta cuánto oxígeno me está entrando a mí. Aquí, por ejemplo, podríamos clasificar causas del ambiente. Todas ellas generan hipoxemia a través de este mecanismo y es que simplemente no me está entrando oxígeno. Y también obstrucciones de la vía aérea superior. Si yo me están ahorcando y tengo un objeto, la presión o la cantidad de aire que me va a ingresar con oxígeno está disminuida y por lo tanto pues espera que yo tenga hipoxemia. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es hipoventilación y este es un sinónimo o ustedes le pueden poner aquí un igual a hipercapnia. La hipoventilación es referente a todo lo que no me permita sacar el CO2, ¿cierto? Y la hipoventilación usualmente es causada por trastornos neuromusculares o del aparato ventilatorio. El aparato ventilatorio inicia en el sistema nervioso y termina con lo que sería la musculatura de la caja torácica, ¿cierto? Es el sistema ventilatorio. Entonces, todo lo que se encuentre en estos síndromes va a hacer que yo no tenga una buena dinámica respiratoria y no pueda sacar ese CO2. Al yo no poder sacar el CO2, el oxígeno no tiene espacio a donde entrar y eso causa hipoxemia. El EPOC también entra un poco dentro de cómo funciona fisiológicamente la musculatura de la caja torácica, porque recordemos que en el EPOC se rompen las fibras elásticas. Y yo al romper las fibras elásticas tengo un pulmón que se distiende mucho, o sea que inicialmente le entra adecuadamente el oxígeno, pero después como él no es capaz de retraerse, hacer esa retracción natural, lo que termina sucediendo es que se acumula el aire ahí, recircula, y ese aire se termina volviendo CO2. Y el CO2 entonces queda ahí en un espacio ahí que no sirve para nada, que no está circulando, que no está comunicado y que simplemente se acumula y se acumula y se acumula y no permite a posteriori que entre el oxígeno. Esa es la causa más importante de hipoventilación. ¿Listo? Entonces recuerden, hipoventilación es igual a hipercapnia, es igual a acidosis respiratoria. Eh, los shunt y espacio muerto, ambos hacen parte de lo que se llama la alteración en la ventilación-perfusión, ¿cierto? El shunt es un extremo y el espacio muerto es el otro extremo. El shunt es cuando yo tengo una sangre que está adecuada, o sea, que está una buena perfusión de los alvéolos, pero los alvéolos están, o sea, el problema está en los alvéolos, están o comprimidos o llenos de otra cosa que no sea oxígeno, entonces por alguna razón no me funciona el alvéolo, es el shunt, cuando eso y usualmente uno encuentra dibujos de eso por todas partes, entonces ponen aquí un alvéolo y aquí ponen un capilar, y aquí otro alvéolo y aquí otro capilar. El shunt es el problema cuando mi alvéolo está dañado, está lleno, por ejemplo, de pus en una neumonía, pero la sangre que llega aquí está bien.
Si yo tengo el problema aquí, la sangre que va a pasar por acá no se va a oxigenar y por lo tanto pues va a haber hipoxemia. Es el mecanismo de Shunt, ¿cierto? El mecanismo de espacio muerto es todo lo contrario. El problema está en la vasculatura, ¿cierto? Entonces se me genera un espacio muerto que sí tiene oxígeno, que sí está, pues que sí está funcionando como debe ser, pero como no le llega vasculatura para dar ese oxígeno, no sirve de nada y termina en lo mismo. Por ejemplo, aquí está el caso del TEP, ¿cierto? O de un bajo gasto cardíaco en un shock. Lo que les decía y la terminología muchas veces confunde a la gente. Esos dos son extremos, ¿cierto? Lo más frecuente es que mi alveolo no esté por completo dañado y mi sangre no esté por completo obstruida. Yo suelo estar en un punto en la mitad y ese punto en la mitad se llama una alteración en la ventilación-perfusión, ¿cierto? Em, que incluye a estos dos, como un espectro entre estos dos. Listo, para cuando lean este tema ustedes van a encontrar estos dos términos englobados como esto. La difusión es cuando se afecta este espacio, ¿cierto? Se afecta este espacio, que es el espacio entre el alvéolo y la sangre. Lo que hablábamos están las enfermedades intersticiales, ¿cierto? Y si uno entonces tiene esas 5 causas muy claras, uno puede clasificar todo lo que yo les acabo de decir en las 5 causas. Y ustedes van a ver un examen de residencia por todas partes y pueden incluso ver uno que otra pregunta del parcial así. Hay también mecanismos de hipercapnia, que son básicamente descomponer todo lo que me puede causar hipoventilación, pero eso no vamos a entrar mucho. Si ustedes se fijan, básicamente son trastornos nerviosos, musculares de la caja torácica y raros. Esto es un aumento en la producción endógena de CO2, por ejemplo, en casos de sepsis, pero usualmente son estos 4. Ahora bien, uno cómo enfoca la insuficiencia respiratoria. Primero se debe hacer una historia clínica y semiología adecuada y uno se debe apoyar con pruebas diagnósticas pues, apropiadas, dependiendo de cada caso. Una prueba que siempre va a servir mucho es la gasimetría arterial y ya vamos a hablar de ella más adelante. Por ahora, historia clínica, pues recordar los síndromes semiológicos de neumología claros, porque ellos claramente van a ser causas y pueden desencadenar en insuficiencia respiratoria. Este es el síndrome obstructivo inferior, ahí lo dejo para que lo repasen. Aquí está el síndrome de consolidación, visto en cosas como neumonía, hemorragias alveolares, el síndrome intersticial en las más de 200 patologías que hablamos. Recordemos que el síndrome intersticial más frecuente de todos, de absolutamente todos, es la insuficiencia cardíaca en estadios iniciales, el derrame pleural, neumotórax y básicamente vamos a dejar ahí en cuanto a semiología. Ahora bien, la gasimetría arterial es una herramienta tremendamente útil en el enfoque de la insuficiencia respiratoria. Primero que todo, ella nos va a diagnosticar el problema. La insuficiencia respiratoria es un diagnóstico gasométrico, que claramente uno primero lo sospecha porque llega un paciente con disnea y dificultad respiratoria. Sin embargo, yo no confirmo el diagnóstico hasta que no tenga gases en mi mano. Em, Muy importante, cosa como para volver a recalcar, estos dos datos son a nivel del mar. Recuerden que en Bogotá los datos cambian, 45 y 40. Ahora bien, el abordaje por gasimetría. Yo les dije que la gasimetría es una prueba tremendamente útil, que es de las pocas que me muestra información sin yo saber necesariamente lo que estoy buscando. Em, ¿Por qué? ¿Por qué es tan útil? Porque si yo calculo una cosa que yo le enseñé la tutoría pasada, es el gradiente alveolar arterial, esto me va a hablar cuál es la causa de hipoxemia que estoy buscando. ¿Listo? Con los gases arteriales yo puedo hacer esto. Si mi gradiente alveolar arterial, que yo enseñé cómo se calculaba la vez pasada, sale normal, recuerden que normal es la edad dividido 4 más 4, o de manera general 10 a 20. Si está normal, yo lo que estoy considerando es que mi mecanismo de hipoxemia o es una baja presión inspirada de oxígeno o hipoventilación, ¿cierto? Entonces, gases consistentes con esto son cosas como epiglotitis, como obstrucción de vía aérea superior, como EPOC, ¿cierto? Esos gases me pueden explicar esto. Pero si yo tengo un gradiente alveolar arterial aumentado, el problema está en la unidad alveolo capilar. Entonces, o mis alveolos están dañados, o mi intersticio está jodido, o mi sangre es la del problema. Entonces me voy a buscar problemas en alguno de esos tres. Entonces, si yo sé que están en alguno de esos tres, pues puedo comenzar a ir descartando. Parece un TEP, podría ser la causa de la sangre,
Entonces me voy a enfocar por ahí, puedo pedir un dímero D, un angiotac, dependiendo de la probabilidad. ¿Será que es una enfermedad intersticial o será que es el alveolo? Una radiografía de tórax me puede ayudar a hacer un abordaje inicial de eso. La misma auscultación me puede ayudar, ¿cierto? De aquí en adelante, pues si ustedes buscan los libros, les van a decir que hay maniobras que uno puede hacer para diferenciarlas. Algunas son ciertas. Si yo encuentro hipercapnia, de manera de entrada yo voy a pensar que el problema es de hipoventilación, ¿cierto? Y si yo encuentro eucapnia o alcalosis respiratoria, muy probablemente el trastorno es de una baja presión inspirada de oxígeno. Listo, pero pues no tiene un rendimiento completamente adecuado. Y para yo saber en qué parte, si está en shunt, si está en espacio muerto o si es alteración de la difusión, los mismos gases, yo lo que puedo hacer es darle al paciente oxígeno, lo titulo a lo que el paciente necesite, y si el paciente con ninguna cantidad de oxígeno mejora, yo estoy hablando de un shunt, el problema está en el alvéolo, y si se mejora debe ser alguna de estas dos, ¿cierto? Aquí dejo unos gases para que ustedes intenten realizar el abordaje por lo menos gasimétrico. Aquí está la edad por si la necesitan. Entonces inténtenlo, intenten calcularle el gradiente alveolar arterial, diferenciar si está alto y si está bajo y de acuerdo a si está alto y está bajo en qué causa uno podría pensar. Aquí dejo otro ejemplo para que hagan eso, pero yo por ahora voy a dejar estos dos ejemplos y me voy a enfocar en un caso clínico. En este caso clínico tenemos, perdónenme, necesito hacer esto un segundo y ya para poder mostrar el caso clínico. Entonces, tenemos un paciente masculino de 68 años que ingresa al servicio de urgencias por un cuadro de 2 días de evolución consistente en tos. Espérenme un segundo, necesito verificar una cosa, listo. Consistente en tos expectorativa, esputo verdoso asociada a aumento en la disnea desde un estado basal MMRC 1-2 hasta 3 el día de hoy. Como antecedentes relevantes, el paciente tiene un IPA de 22, niega exposición a biomasa. De acuerdo a esto, lo primero que uno debe pensar en un paciente así es EPOC, ¿cierto? Todo el mundo es probablemente lo que pensó, es una exacerbación al parecer de etiología infecciosa en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, aquí es donde algunos en la tutoría de pronto comienzan a patinar. Y es que el examen físico se presenta un paciente en regulares condiciones generales, en donde se destacan unos signos vitales básicamente normales, con una leve desaturación, ingurgitación yugular grado 1, agregados tipo roncos bivasales, hepatomegalia dolorosa y edema grado 1. Y aquí mucha gente se confunde, principalmente por la ingurgitación yugular y por la hepatomegalia dolorosa y el edema grado 1. Entonces, clínicamente esto puede tener una respuesta bastante fácil, y es que el EPOC en ocasiones causa algo que se llama cor pulmonale, lo cual puede generar una falla cardíaca derecha con todos los síntomas congestivos asociados que se ven en este momento. Pero si uno no sabía eso inicialmente y uno está diciendo, ¿será que es una falla cardíaca? ¿Será que es una exacerbación de EPOC? Una manera sencilla con la que se puede diferenciar eso es con los gases arteriales, ¿cierto? Entonces en este momento nos muestran los gases arteriales que tienen un pH normal, recordemos que es el primer elemento, después vemos como tal los componentes, el CO2 está alto, más o menos 2 veces 10 alto, y el bicarbonato también está alto. Así pues, nosotros, ¿qué podríamos ver para ayudarnos? La base exceso, ¿cierto? La base exceso está por encima, eso soporta un poquito más aquí que eso está subiendo, ¿cierto? Pero probablemente en este paciente que llega con esta sintomatología, probablemente el trastorno inicial sea respiratorio. Entonces, hablamos que lo más probable que tenga este paciente sea una acidosis respiratoria, ¿cierto? Que si vemos las leyes de compensación, en este paciente probablemente se trata de una etiología crónica, según el cuadro clínico que nos expusieron. La regla de compensación que yo espero es que por cada 10 suba 4. En este caso, subió 2 veces 10, entonces llegó a 28, que es lo esperado. De acuerdo a esto, lo que podemos decir hasta el momento es que tiene una acidosis respiratoria crónica compensada, ¿cierto? Y con normolactatemia, ¿cierto? El oxígeno, hay una hiperoxemia que al parecer es terapéutica, miren cómo está la FiO2. Y pues en este momento no me voy a poner a calcular la PAFI, pero pues sí valdría la pena calcular el gradiente alveolar arterial. Lo que quiero resaltar aquí es que si yo llegara a calcular el gradiente alveolar arterial y salir este elevado,
me está hablando que probablemente el problema sea más congestivo, ¿sí? O sea, que mi pulmón esté congestionado. Pero, y en realidad este no es el caso de este paciente, no me acuerdo cuál es el puntaje puntual en este caso, sin embargo recuerdo que el gradiente arterial de este caso está disminuido, está normal, está debajo del punto de corte para la edad de este paciente. Así pues, yo tengo un gradiente arterial normal, en este caso probablemente estamos hablando más de hipoventilación, eso en concordancia con el CO2 aumentado. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Seguimos básicamente este algoritmo. Hicimos el gradiente arterial. En este momento no tengo una calculadora, pero créanme que si uno lo hace, estoy casi seguro que da un gradiente normal. Lo que hicimos fue el gradiente alveolar arterial. Si está normal, uno piensa en estas dos. En este paciente probablemente no tenga ninguna obstrucción de vía aérea superior, ni enfermedad de las alturas, ni un incendio, ni nada de eso. Probablemente está en una exacerbación de POC, que esa es la causa de mi insuficiencia respiratoria. Pero en caso que yo lo hubiera encontrado aumentado, probablemente más hubiera sido síntomas congestivos. ¿Cierto? Eso no solo ayuda en un término diagnóstico, como acabamos de ver, sino terapéutico. ¿Por qué? Porque un paciente con insuficiencia respiratoria, donde el problema principal identificado por gasimetría es la exacerbación de POC, el manejo básicamente es ponerle oxígeno, ponerle broncodilatadores y ponerle un corticoide y punto. Pero si yo sé que en un paciente que perfectamente puede tener EPOC, insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca evidenciada por el gradiente arterial está aumentado y esa insuficiencia respiratoria es secundaria más al componente de la falla cardíaca que al componente del EPOC, entonces el manejo va más dirigido hacia descongestionar al paciente. Entonces los diuréticos serían la terapia más de elección. ¿Sí me hago entender? Entonces, identificar la causa de la hipoxemia no solo tiene repercusiones diagnósticas, sino también terapéuticas. Van a dirigir el manejo. Voy a aprovechar antes de que se me apague el computador para hablar de la exacerbación de POC, que es como de las causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria. Lo primero es plantearles en la cabeza que esto es algo tremendamente importante. Uno cuando le hacen la pregunta que prefiere que le dé un infarto o una exacerbación de POC, la mayoría de la gente prefiere una exacerbación de POC, pero eso es tremendamente falso y tremendamente desinformado. Si uno compara la mortalidad de un infarto al año es del 9%, 9 de cada 100 personas se mueren al año en general que les da un infarto, mientras que si uno mira al año cuántas personas se mueren por una exacerbación de POC, la cifra ronda acerca del 40%. O sea, es una diferencia bastante grande, 4 veces más mortalidad, es tremendamente importante, entonces el, el infarto es mucho más común, pero el pulmón lo mata a uno más fácil. En una exacerbación de POC uno tiene que elegir hacer 3 cosas. 1, saber dónde lo va a manejar. 2, cómo lo va a clasificar, qué tan severo es el cuadro. Y 3, manejarlo. Para el sitio del manejo, estas son las indicaciones dadas por la GOLD. En este momento, hace unos pocos días salió la GOLD 2019. La verdad, no he podido revisar si las indicaciones cambiaron. Probablemente no. Para hospitalizar a un paciente y para llevarlo a una UCI. ¿Qué les quiero como recalcar? 1. Las indicaciones de hospitalización muchas veces son obvias, síntomas severos, insuficiencia respiratoria aguda, que es básicamente lo que estamos hablando. Refractario al manejo médico inicial, presencia de comorbilidades y un soporte inadecuado. Para UCI quiero que se lleven una. Hay unas que son pues lógicas, inestabilidad hemodinámica, necesidad de ventilación invasiva, pero quiero que se lleven un cambios en el estado mental. Cambios en el estado mental, o sea, esa disnea es un mal signo. Es un paciente que ya se está alterando, que está aumentando sus cifras de CO2 y eso lo está llevando a tener una encefalopatía transitoria. Ese paciente probablemente se duerma, deje de respirar y se pueda morir. Esos pacientes tienen una indicación clara de intubarse. Hay 2 maneras grandes de clasificar la exacerbación de POC. Esta es la primera y es decir si tienen fallo respiratorio o no. Ellos hacen un acercamiento un poco más semiológico al fallo respiratorio, no tanto gasométrico. Eh, pero pues es válida, aunque esto no necesariamente dicta el manejo. Lo que sí dicta el manejo es una clasificación que vamos a ver creo que más adelante, que es la clasificación de Antonisen.
Ahora bien, ¿qué le doy a todo el mundo con exacerbación de POC? Broncodilatadores en un esquema de crisis. El broncodilatador de elección es salbutamol, aunque los pacientes con EPOC se dice que de manera general y ambulatoria responden mejor a antimuscarínicos. Cuando tienen exacerbación de POC, el manejo adecuado debería ser con beta 2 agonistas. Y los corticosteroides sistémicos. En cuanto a estos, hay una pregunta clásica del internista y es: ¿para qué sirven los corticoides? No son para mejorar mortalidad, ¿cierto? No, son para evitar básicamente reingreso ambulatorio. Son pacientes que yo mando a la casa y lo que el corticoide me permite a mí es que no vuelvan a ingresar, y el no volver a ingresar pues a menos tasas de infección hospitalaria, a menores tasas de costo en salud, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Corticosteroide, acuérdense que se da prednisona 40 miligramos día por 5 días o un equivalente a esta dosis. Si tiene la indicación, oxinoterapia, esto es en caso de hipoxemia, o antibiótico-terapia. Cuando doy antibiótico-terapia hay tres indicaciones grandes. La primera es que yo tengo un Antonicen 1. Recordemos, yo no sé si está, yo creía que estaba la escala de Antonicen por aquí, pero si no lo está, Antonicen tiene tres variables: aumento en la disnea, aumento en del volumen del esputo y en la purulencia del esputo. Si cumplo los tres, tengo un Antonicen 1 y eso se maneja con antibióticos. Si tengo los dos de esos, y uno de esos que tengo es aumento en la purulencia del esputo, también tengo indicación de antibiótico. Y la tercera indicación de antibiótico dada por la GOLD es necesidad de ventilación mecánica. A todo paciente que lleva ventilación mecánica tiene indicación de que yo le pongo un antibiótico. ¿Qué antibiótico le tengo que poner? Nada loco. No es, yo no le tengo que poner cefepime banco, no tengo que irme tan escalado. Uno se puede ir con antibióticos. La guía lo que sugiere en realidad es ampicilina sulbactam, que tampoco es un antibiótico inocuo, pero pues un antibiótico que no es una bomba ni nada por el estilo. El doctor Lutz le gustan antibióticos un poco más reservados, como trimetoprim sulfamethoxazol, doxiciclina, amoxicilina sugiere también incluso en unas ocasiones. Lo que debe ver son factores de riesgo, previo uso de antibióticos, etc. Si no tiene nada de eso, uno se puede ir con cualquiera de esas opciones. ¿A quién le pongo en ventilación mecánica? Básicamente al paciente que tiene una acidosis respiratoria. Estas son indicaciones de ventilación mecánica no invasiva. O sea, yo no le meto un tubo por la tráquea, sino que simplemente le pongo una máscara que le pone presión. Disnea severa con signos de fatiga muscular o hipoxemia persistente a pesar de oxigenoterapia. Y ya para ventilación mecánica invasiva, o sea que yo intubo al paciente, es básicamente el que no me haya servido esto después de un paro cardíaco, alteración en la conciencia, lo que estábamos hablando, lo que yo les decía más atrás, aspiración de contenidos. Esto es básicamente, me está hablando que el paciente no puede proteger su vía aérea, es una indicación de ventilación mecánica invasiva. Inhabilidad de remover secreciones, lo que hablábamos, inestabilidad hemodinámica. Esto básicamente es para disminuir el trabajo y el aporte sanguíneo a la musculatura respiratoria y dársela a otros tejidos. Arritmias ventriculares o supraventriculares severas e hipoxemia letal. Ya saliéndonos un poco de la insuficiencia respiratoria en EPOC, la ventilación mecánica no invasiva, el CPAP o el BiPAP, son muy buenos en algunas condiciones. Esto fue una revisión de hace no tanto, que decía cuáles son las mejores condiciones. ¿Listo? O lo que se llama también en ocasiones los 2, 3, 4 o 5 mágicos de la ventilación mecánica no invasiva. Que quiero que recuerden que la ventilación mecánica no invasiva sirve mucho en las siguientes ocasiones. Primera de ellas, hipercapnia en un paciente con exacerbación de POC. Es la que más sirve. Tiene una evidencia muy buena detrás. Siguiente, edema pulmonar cardiogénico, les va súper bien con la ventilación mecánica no invasiva. Pacientes con insuficiencia respiratoria e inmunosuprimidos, los estudios se hicieron en pacientes con VIH. Esas son como las tres que más tienen. Hay otras que también tienen evidencia, que son en pacientes hipercápnicos, básicamente en pacientes epocosos. El destete de la intubación, ahí es bueno. Y básicamente quédense con esas cuatro. Último caso, tenemos una paciente femenina, básicamente que estaba hospitalizada por sepsis, estaba mejorando, estaba con piptazo banco día 5 y estaba mejorando, mejorando, mejorando y de la nada, pum, se empeoró. Comenzó con disnea, insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria, le tomaron una placa horrible, la placa estaba mejorando y se empeoró.
La pregunta es, ¿qué tiene? Dada con esa placa, tocó intubarla, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es el síndrome de dificultad respiratoria aguda o del adulto. Estos son los criterios de Berlín del 2012. Son básicamente tres. La primera es que el cuadro, que es un cuadro de estrés respiratorio agudo, severo, rápidamente progresivo, ocurra entre los primeros 7 días después de un insulto clínico conocido. Estos son los insultos clínicos conocidos: neumonía, aspiración, contusión pulmonar, ahogamiento, sepsis, pancreatitis, quemaduras, ¿cierto? Entonces, ese es el primer criterio diagnóstico. El segundo criterio diagnóstico es lo que veíamos en esta placa. Es unos pulmones blancos. Es un edema pulmonar no cardiogénico, básicamente en los dos campos pulmonares. Lo tercero es que el paciente se haya intubado y que al intubarse yo le calculo la PAFI, ¿listo? Y de acuerdo a esto lo puedo clasificar en leve, moderado o severo. El SDRA es básicamente una disfunción endotelial dada por un insulto clínico. Estos insultos clínicos lo que hacen es dañar el endotelio pulmonar, y al endotelio pulmonar dañarse, se vuelve en un estado proinflamatorio que secreta citocinas. Varias de ellas están resumidas aquí, que no solo secreta el endotelio, sino también los macrófagos en un estado M1, que es proinflamatorio. Esto genera una permeabilidad vascular aumentada, microtrombosis y la entrada de un exudado inflamatorio dentro de los alvéolos. Es este exudado lo que causa esta placa. ¿Listo? Eso ocurre a nivel de los alvéolos en todo el compartimiento y causa esta placa. Uno, ¿cómo maneja a estos pacientes? Básicamente a todos toca intubarlos. Y lo que quiero que se lleven es que en la intubación de estos pacientes hay dos variables que han demostrado mejorar desenlaces. Uno es que yo no inflame más los alvéolos de lo que ya están inflamados. Entonces, para eso no quiero ponerle mucho oxígeno, mucho volumen tidal. Entonces, me voy a mantener con un volumen tidal bien bajo. Esa es la primera variable. Y la segunda variable es que quiero tenerlos, aunque no inflamados, no estar recibiendo y saliendo mucho aire, quiero mantenerlos abiertos para que no se ocluyan y mejore la hipoxemia. Y eso lo voy a hacer con lo que llamamos la presión expirada de oxígeno al final de la aspiración, que es el PIP. ¿Listo? Quiero tener un PIP alto. Entonces recuerden, de síndrome respiratorio, lo mismo, cosas básicas. ¿Cómo se define? Que son los criterios de Berlín, básicamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que son estos, recordarlos, anotarlos. La fisiopatología, que es una disfunción endotelial. Y lo tercero, alto PIP y bajo lumen tidal. Y esa básicamente fue la tutoría. Es breve, es sencilla, pero hay que repasarla y hay que tener muy claros los conceptos a los que les hice hincapié. Y eso fue todo.